Bien, reanudamos la sesión entonces. Por el Mineduc, hace presente su punto de vista don Gonzalo Muñoz por 10 minutos. Muy buenos días, excelentísimo tribunal. Voy a usar mis minutos básicamente para argumentar de parte también del Ministerio de Educación en qué sentido esta ley y cuál es el mérito de esta ley en términos de la contribución que hace la eliminación de estas tres anomalías de nuestro sistema escolar al mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación. Lo voy a hacer desarrollando fundamentalmente dos argumentos. Primero, explicando por qué el lucro, la selección y el copago afectan negativamente, según toda la evidencia nacional que disponemos, afectan negativamente, como bien digo, la calidad, pues segregan al sistema educativo. Y en segundo término, en qué sentido la eliminación también de estos tres elementos es condición esencial para cumplir con el derecho a la educación, al menos como se entiende en general a nivel nacional e internacional. Una primera afirmación importante es establecer que efectivamente la calidad y la inclusión, y por eso nosotros denominamos como gobierno proyecto de inclusión, son dos elementos completamente imbricados, ¿verdad? No hay sistema educativo en el mundo desigual con los niveles de segregación que nosotros tenemos y que logre avanzar en calidad. Es una primera cosa muy importante tener en consideración de por qué cada uno de estos elementos, dado que contribuye a la segregación, amplifica esa segregación, entonces impide que cada uno de los estudiantes pueda sacar todas sus potencialidades, dado que efectivamente esa segregación afecta negativamente la calidad. Voy a ir entonces a cada uno de los elementos dando alguna evidencia también disponible en nuestro país que es bien clara para demostrar justamente lo que le planteaba a un comienzo, que estas son anomalías. Tenemos tres elementos que están planteados en esta ley, la selección, el lucro y el copago, que son completas rarezas en el concierto internacional desde el punto de vista educativo porque o se han desterrado o nunca han existido, digamos. En primer lugar, del punto de vista de la selección, es importante entender, eso también lo indica toda la evidencia, que la selección desincentiva la calidad. La selección hace que efectivamente los establecimientos, las escuelas se concentren finalmente en elegir a sus estudiantes y no necesariamente en mejorar sus procesos educativos. Además, y esto es muy importante, impide la libertad de elección, ¿verdad? Mucho se ha dicho en nuestra discusión nacional que efectivamente este es un proyecto que puede atentar contra la libertad. Nosotros creemos justamente lo contrario, porque si bien existen, en la medida en que existan procesos de selección, justamente ese derecho, que es un derecho de las familias, en Chile no se puede ejercer, dado que son los establecimientos los que todavía ejercen, digamos, el derecho de elección. De hecho, según evidencia reciente, la Universidad de Diego Portales, cerca de más del 50% de los establecimientos tiene prácticas selectivas y aún más importante, eso potencia la segregación porque a medida que avanzamos en nivel socioeconómico, los establecimientos tienen más procedimientos de selección, aplican más entrevistas, más pruebas y piden otro tipo de antecedentes familiares. Por lo tanto, la selección no solo no contribuye a la calidad, la impide, sino que además favorece la segregación porque hay una correlación directa entre ese mecanismo y la calidad y la segregación, bien digo. Segundo punto importante, copago, ¿verdad? O financiamiento compartido, también como le hemos llamado formalmente en nuestro país. Evidentemente el financiamiento compartido amplifica las desigualdades. Por eso que el financiamiento compartido como mecanismo también prácticamente no existe en el mundo desarrollado, ¿verdad? Básicamente lo que eso hace hoy día es que los estudiantes que requieren más apoyo reciban menos recursos y que efectivamente hay una correlación directa entre los recursos con los que cuentan los estudiantes para educarse y el nivel socioeconómico de la familia. Por lo tanto, evidentemente, ustedes lo comprenderán, eso lo que hace es generar aún mayor grado de segregación. Lo que nosotros hacemos con esta ley es revertir esa inequidad que hace el financiamiento compartido. Evidentemente también el financiamiento compartido hace que se ponga en juego el principio de la libertad de elección. No todas las familias eligen sus establecimientos en Chile, ¿verdad? Solamente aquellos que tienen ciertas capacidades de pago pueden hacerlo con los recursos de todos los chilenos. Y por lo tanto, nosotros aquí consideramos de que también la evidencia es muy clara en mostrarnos que efectivamente el financiamiento compartido también contribuye a justamente aumentar los niveles de segregación. No está de más aquí recordar que la literatura y la experiencia internacional también es muy clara en mostrarnos que el efecto par, vale decir, contar con experiencias heterogéneas en la escuela, en la comuna, en la sala de clases, contribuye a la calidad. Es mejor calidad la mayor diversidad. En nuestro país, el financiamiento compartido, así como la selección lo presentaba hace un rato, impide claramente también que entonces esa diversidad, que también es calidad, pueda expresarse claramente en nuestro sistema educativo. Como si fuera poco, el financiamiento compartido no ha redundado en mejores aprendizajes. Uno siempre puede hacerse la pregunta si efectivamente cada uno de estos mecanismos, como les decía, anomalías completas en el mundo desarrollado, han contribuido. En el caso de nuestro país, el financiamiento compartido ha contribuido a la segregación, en nada a la calidad de la educación. Lucro.
efectivamente, al igual que en el resto de los otros dos componentes, una anomalía absoluta. Solamente hoy día Suecia es uno de los países que tiene en una matrícula muy inferior a la chilena, ¿verdad?, una experiencia de lucro en el sistema escolar. Lo cierto es que seguramente y ustedes lo saben, y si no lo saben lo podemos comentar. Justamente el caso de Suecia hoy día es uno de los más conocidos a nivel internacional porque ha ido reduciendo, ha ido empeorando sus niveles de calidad. Y por lo tanto hay aún más evidencia, no solo es anómalo, sino ahí donde está funcionando no ha dado resultados. El caso chileno es el más emblemático y claro en el mundo. Y no por nada entonces es una completa anomalía. Hoy día en Chile cerca de 500 millones de dólares hasta la existencia de la ley de inclusión se invertía en bienes o en, digamos, en elementos que no tienen que ver con el servicio propiamente educativo y por lo tanto no se reinvierten en los niños. Y también, al igual que lo que ocurre con el financiamiento compartido, no ha redundado en mejores aprendizajes. Siempre existe la duda razonable de si efectivamente esto, el emprendimiento educativo, como se le ha llamado, favorece mejores resultados, que es justamente lo que aspiramos, ¿verdad? Mejores aprendizajes a nuestros niños. Eso no lo ha sido así. Al revés, la experiencia muestra que los establecimientos sin fines de lucro tienen mejores resultados, los niños aprenden más que en el caso de los establecimientos con fines de lucro. Por lo tanto, otra evidencia, ya no solo la anomalía internacional, sino también en Chile es clarísimo que no ha redundado en mejores resultados. Obviamente estos tres elementos también, no tenemos el tiempo acá para desarrollarlo, pero han conspirado contra la salud de la educación pública, ¿verdad? No hay ningún país del mundo que no jinetee, avance en su sistema educativo en general, sin tener una educación pública robusta, potente. Bueno, eso en nuestro país ha sido muy difícil por distintas razones, entre otras por el lucro, la selección y el copago, que han hecho justamente que hoy día la educación pública se concentren fundamentalmente en los estudiantes más desaventajados y con condiciones además económicas más desaventajadas. Entonces, lucro, selección y copago, anomalías completas, pero además que han provocado un perjuicio importante a la situación y a la salud de la educación pública. Segundo argumento, los 3 minutos que me quedan, el proyecto de inclusión, en nuestra opinión, permite avanzar en la garantía del derecho a la educación. La UNESCO establece que el derecho a la educación debe ser entendido por el cumplimiento de 3 componentes fundamentales. Primero, la obligatoriedad de la educación escolar. Eso en Chile lo hemos garantizado del año 2002, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, con el proyecto de inclusión, avanzamos en esa garantía en términos de la gratuidad, que justamente el Estado garantiza para que entonces ese derecho se pueda ejercer con total normalidad. Segundo principio que establece la UNESCO es el acceso completamente igualitario y no discriminatorio, ¿verdad? Que todos los niños tengan el mismo derecho a acceder a todos los establecimientos que todos los chilenos financiamos. Eso obviamente hoy día no se cumple, como les mencionaba hace un rato, más del 50% de los establecimientos en Chile realizan mecanismos de selección y, por cierto, con esta ley avanzamos hacia garantizar el derecho, al garantizar entonces el trato igualitario y no discriminatorio. Y finalmente, la UNESCO también establece que para que la educación sea un derecho tiene que ser gratuita esa educación. Hoy día la educación es gratuita solamente para algunos de los estudiantes y familias que están en el sistema subvencionado. Nosotros lo que hacemos con esta ley entonces es avanzar a garantizar, no otra cosa que lo que la UNESCO establece, garantizar el derecho a la educación por medio también de la gratuidad. Termino en síntesis diciendo 3 cosas. Primero, el proyecto de inclusión entonces resuelve un conjunto de anomalías, y hemos querido poner ese énfasis porque en eso la evidencia internacional es demasiado abundante y clara, que impiden que el sistema escolar chileno progrese en calidad y aún más en equidad, porque potencia justamente estos elementos, esa segregación y esas inequidades. Segundo, el derecho a la educación y la libertad de elección, ¿verdad? El principio activo de la libertad de enseñanza, que tiene que ver con la elección de las propias familias, ¿verdad?, de los establecimientos educacionales, son fortalecidos con esta ley, ¿verdad? Son garantizados con esta ley, no al revés, como hoy día sí ocurre en nuestro país, donde efectivamente ese derecho, como manifesté, no se cumple a cabalidad y esa libertad no se ejerce a cabalidad. Y finalmente, tercera idea para cerrar, el valor de la diversidad, que es un valor histórico también de nuestro sistema educativo, el valor de la diversidad de los proyectos educativos, ¿verdad?, lo que planteaba anteriormente Raúl Figueroa, ¿verdad?, la importancia de esa diversidad. Con este proyecto de ley, al contrario de lo que decía justamente Raúl, se potencia y amplía esa diversidad, pero bajo un régimen de lo público. Y ahí permítame una aclaración respecto de una inconsistencia, o en realidad un error que cometió Raúl al plantear que justamente la garantía de política, ¿verdad?, de esta diversidad y de la libertad de enseñanzas es justamente la subvención. En nuestro país eso es el reconocimiento oficial, ¿verdad?, el hecho de que el Estado permite la existencia de establecimientos para que eduquen con proyectos educativos diversos. No la subvención, que es la manera que el Estado se da
para que esos niños sean educados con los recursos de todos los chilenos. Y esa es una diferencia muy importante, por eso que hay una diferencia ahí entonces relevante entre subvención y reconocimiento oficial, ¿verdad? El valor de la diversidad de esos proyectos educativos con este proyecto se consolida, se amplifica, ¿verdad? Es un valor que vamos a cuidar, fortaleciendo la educación pública, pero teniendo muy claro entonces que con los recursos de todos los chilenos, que justamente lo que en parte importante esta ley regula, todos garantizan su derecho a la educación y la libertad de enseñanza, que son los bienes que la Constitución cuida. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, entonces por el Instituto de Políticas Públicas de la Facultad de Economía de la Universidad Diego Portales, a saber su punto de vista, Gregory Elacqua. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, sus señorías excelentísimos. Es un honor estar aquí. Le agradezco su tiempo y la oportunidad de poder presentar algunos argumentos. Voy a centrar mi presentación en la no selección, es decir, el sistema de postulación a establecimientos educacionales que propone la ley de inclusión para resolver el tema de no selección o para mejorar el tema de no selección. Voy a partir con 4 fundamentos para eliminar la selección. Algunos de ellos mencionó Gonzalo recién. Luego voy a analizar las 2 alternativas que se ha presentado en Chile para eliminar las selecciones. El sistema actual, bajo la Ley General de Educación, y el sistema que propone la Ley de Inclusión. Y finalmente voy a terminar con una recomendación. Entonces, ¿cuáles son los 4 fundamentos? Y Gonzalo mencionó algunos de ellos, pero voy a destacar algunos de nuevo. Primero, ¿por qué eliminar la selección escolar? El primer fundamento es lo más importante, yo creo que sobre todo para la discusión acá, porque atenta contra el derecho de las familias de poder elegir el establecimiento más cercano a sus preferencias para sus hijos. La lógica del sistema mixto chileno, que existe desde 81, desde mucho antes en realidad, pero el sistema de subvenciones actuales desde 81, es que las familias pueden elegir libremente entre colegios el colegio más cercano a sus preferencias. Entonces, cuando se permite la selección, es el colegio que elige y no la familia. Y actualmente, como Gonzalo señaló, las últimas cifras indican que alrededor del 50% de los establecimientos subvencionados en básica aplican alguna medida de selección hoy en día. Y las cifras que tengo yo, en algunos casos, más de 2/3 de los establecimientos aplican entrevistas, piden certificados de bautismo y matrimonio y aplican pruebas a niños de 3, 4, 5 años para establecer las admisiones. Y esta atenta contra el derecho de las propias familias de poder elegir el establecimiento de sus hijos. Y el segundo fundamento también mencionó Gonzalo, y yo creo que es muy importante y menos conocido, perjudica la calidad de la enseñanza. ¿Cuál es la forma más fácil o menos costoso para un colegio de mejorar su calidad? Seleccionando los mejores alumnos, las familias más comprometidas. Eso no es mejorar calidad. Mejorar calidad es mejorar los procesos de enseñanza para que el colegio mejore los procesos educativos, independiente de los alumnos que lleguen. Esto es buena calidad, no el colegio más selectivo que logra seleccionar las familias y los alumnos que tienen mejor rendimiento. Entonces, permitir la selección perjudica la calidad del sistema. Y bueno, como mencionó Gonzalo, los colegios que tienen hoy en día mejores resultados son los colegios, que no es mucha sorpresa, más selectivos, que entrevistan, que aplican pruebas y que piden otros certificados de matrimonio, etcétera, bautismo, etcétera. El tercer fundamento, también mencionó Gonzalo, es la selección atenta contra la equidad y la integración social. Chile es uno de los sistemas educacionales más segregados en el mundo. Ahí la evidencia empírica indica eso. Si uno mira la prueba PISA, una prueba donde participan 64 países de la OECD, Chile aparece como uno de los países más segregados de estos 64 países. Y bueno, la evidencia también indica, y Gonzalo también mencionó eso, los colegios más selectivos son los colegios de mayor nivel socioeconómico. Entonces, si un colegio de mayor nivel socioeconómico aplican pruebas y entrevistas, esto genera mayor segregación en el sistema, porque deja bloqueados los alumnos de menor capital cultural
en el país para poder llegar a estudiar en estos colegios. Entonces atenta contra la equidad e integración. Y finalmente, el cuarto fundamento, y también mencionó esto Gonzalo, es inconsistente con las mejores prácticas de los países con sistemas educacionales mixtos de buen rendimiento. Países como Holanda, Suecia, que ha tenido sus problemas, Bélgica, varios sistemas escolares en los Estados Unidos, España, Barcelona particularmente, Londres. Todos estos países que tienen sistemas mixtos que permiten que las familias elijan colegios, prohíben la selección. Entonces, permitir la selección como hasta la fecha se ha permitido, perjudica, es inconsistente con la evidencia internacional. Finalmente, bueno, entonces ahora porque estoy un poquito distraído porque dice 10 minutos, no sé, me quedan 4, ok, gracias. Y decía, bueno, no sé, no sé si no está pasando el tiempo o qué. Bueno, entonces voy a analizar las dos alternativas hasta la fecha que se ha presentado en Chile para eliminar la selección. El primero es la Ley General de Educación, que prohíbe la selección, pero mantiene el sistema de postulación y admisión dentro de las escuelas, el sistema actual. Y el segundo es el sistema que propone la Ley de Inclusión. Alternativa 1, el sistema actual. Primero, el problema es que requiere una activa fiscalización por parte del Estado y las familias. Holanda tiene un sistema de este tipo, pero Holanda tiene una institución similar a la superintendencia, la agencia de calidad, que fiscaliza activamente a todos los colegios. Está conectado en contacto con todos los colegios. Si miramos los datos hasta la fecha, y pueden corregirme si tengo un dato no actualizado, la fiscalización en Chile ha sido pasiva, en parte porque faltan muchos recursos y capacidades para poder fiscalizar más que 12,000 colegios. Solo 2% de los reclamos en la superintendencia, datos del año pasado, entonces no sé si ha cambiado, han sido sobre la no selección, a pesar de que sabemos que más de la mitad de los colegios en básica están seleccionando y es una práctica ilegal según la Ley General de Educación. La fiscalización ha sido muy inefectiva, ineficaz, y es muy difícil de hacerlo porque tenemos tantos colegios y un sistema educacional bastante atomizado. Segundo, la Ley General de Educación no generó un efecto esperado en la no selección. Estos datos me sorprendieron mucho. Desde 2008, cuando promulgó la Ley General de Educación, ha aumentado el porcentaje de colegios que aplican entrevistas y ha aumentado el porcentaje de colegios que aplican pruebas de admisión en prebásica y básica, prácticas ilegales en la Ley General de Educación. Sí, ha sido hasta ahora muy inefectiva. Entonces, ahora analicemos cuál es la propuesta actual. Yo argumento que tiene una serie de ventajas respecto a lo que tenemos hoy en día. Primero, es menos costoso de fiscalizar, porque es un sistema que se puede fiscalizar desde el central, desde el sistema. No hay que ir a todos los colegios a fiscalizar, es mucho menos costoso. Segundo, y más importante, es una forma más justa, transparente y menos costoso para asignar los estudiantes a los colegios. Es decir, hoy en día, pensemos para una familia, tiene que ir, si quiere postular a 5 colegios, tiene que ir a 5 colegios a participar en los procesos de postulación. El sistema que se propone, que es consistente con la evidencia internacional, es que hay una sola postulación. Postula una vez a todos los colegios que uno quiere. No tiene que ir a los 5 colegios. Y muchas familias, si uno habla, madres que trabajan, padres que trabajan, no pueden, no tienen tiempo de ir a postular a todos los colegios que les gustaría para sus hijos. Este sistema reduce mucho los costos para las familias, empoderándolos en poder tomar una decisión más consistente con sus preferencias. También el sistema tiene el potencial, como ya mencioné, la calidad y equidad educacional. Ya mencioné la calidad, provee más información para las familias, tienen padres más empoderados para tomar decisiones más informadas. También aumenta la capacidad del gobierno de poder identificar cuáles son los colegios buenos o no. El sistema actual no le permite.
Los mejores colegios pueden ser buenos porque son selectivos. Eliminando la selección le da una herramienta al gobierno para poder identificar cuáles son los mejores colegios que agregan más valor en Chile. También la equidad, y eso es muy importante, yo creo que han habido mucha confusión en el debate. ¿Qué hace la lotería, la famosa lotería? Si los colegios tienen más postulantes que cupos, tienen que aplicar una lotería, como dice la ley. Eso es el sistema más justo que existe. ¿Por qué? Porque con una lotería, todas las familias que postularon tienen la misma probabilidad de lograr entrar. ¿Qué ocurre hoy en día? ¿Quiénes entran si hay una sobredemanda? Las familias con más contactos, las familias que tienden a ser de mayor capital cultural, las madres que son más articuladas y las familias de menor nivel socioeconómico que no tienen redes quedan afuera. El sistema de lotería que utilizan ya la mayoría de los países con sistemas mixtos es el sistema más justo que tiene para asignar cupos. Todos tienen la misma probabilidad de entrar y nadie tiene una ventaja por su capital cultural o nivel socioeconómico. Y finalmente, este proyecto de ley se resguarda la libertad de enseñanza. Yo no concuerdo este argumento, porque igual que hoy, para poder postular, las familias tienen que adscribir el proyecto educativo del colegio. O sea, tienen que reconocer el proyecto educativo y decir que están de acuerdo para poder postular. Igual que hoy en día, no cambia esa parte. Entonces se resguarda la libertad de enseñanza y la diversidad de los establecimientos. Finalmente, hay dos otras ventajas para ir terminando. ¿Tengo un minuto? Perfecto. Sí. Es consistente con otros sistemas, como ya la mencioné, Londres, Bélgica, algunas ciudades en Holanda, varias ciudades en los Estados Unidos tienen sistemas muy parecidos a lo que se está haciendo aquí, no se está inventando la rueda. Y además, y esto es algo importante que no se ha mencionado mucho, las familias chilenas están acostumbradas a mecanismos de postulación similares en educación superior que lleva más de 40 años, que son sistemas más centralizados de postulación. Tampoco es nuevo acá. En resumen, el sistema que se propone en la ley es consistente con tendencias en otros educacionales mixtos de buen rendimiento, no atenta contra la libertad de enseñanza, por el contrario, fomenta la mayor libertad de las familias para escoger un colegio de su preferencia, se resguarda la libertad de enseñanza porque las familias tienen que aceptar el proyecto educativo y tiene la potencial de mejorar la calidad, viendo mayor agregado de los colegios, la equidad, todos tienen la misma probabilidad de entrar a los colegios de sus preferencias y la integración social del sistema educacional chileno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, por la Asociación Gremial Colegios Particulares de Chile y por los sostenedores de colegios particulares subvencionados, hará uso de la palabra Eduardo Escalona, que generosamente lo va a hacer en 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo Tribunal Constitucional. En esta audiencia voy a exponer una síntesis de nuestras observaciones, concentrándome particularmente en dos aspectos que son preocupantes de las normas que están siendo cuestionadas por el requerimiento. Nuestra mirada va a reflejar la posición de los educadores de colegios subvencionados, que son los que están llamados a dar vida a las normas de este proyecto, para que realmente se pueda asegurar el derecho a la educación de los niños que ellos actualmente educan, y además la libertad de enseñanza de los padres que ya escogieron estos colegios para sus hijos, y también del mismo modo la libertad de enseñanza para los educadores, lo cual está garantizado en nuestra Constitución en los numerales 10 y 11 del artículo 19. Sus señorías excelentísimas, los invito a salirnos de la contingencia y a imaginarse, a proyectar qué es lo que va a ocurrir el 31 de diciembre de 2017. Reflexionemos con una mirada de mediano plazo. En esa fecha se sabrá cuáles son los actuales colegios que no seguirán siendo colegios subvencionados. Algunos van a cerrar, otros van a pasar a ser particulares pagados, pero incluso los que sigan ya no van a ser los mismos. ¿Cuál va a ser la principal razón para que algunos colegios adopten la irreversible situación de no ser lo que hoy están sirviendo y brindando el servicio educacional? Simplemente una, la existencia de una restricción, una prohibición para diversos colegios que el proyecto no les confiere la real opción de poder seguir funcionando. Una simple condición, que es optar a un arriendo regulado
de acuerdo a las condiciones que esta misma ley está fijando en su texto, a pesar que otro conjunto de colegios sí va a tener esta opción. Para contextualizarlo, un antecedente de hecho, los colegios discriminados son muy heterogéneos. Existen tantos proyectos educativos como establecimientos. Además, tienen rendimientos académicos sumamente diversos. También están ubicados a lo largo de todas las comunas de Chile. Algunos de ellos son grandes, otros medianos, otros pequeños, tanto en número de matrículas como en infraestructura. Además, tienen disímiles resultados en los indicadores de calidad que no fueron considerados en parte alguna por este proyecto. ¿Cuál es el factor que está excluyendo a un grupo de colegios para que puedan continuar prestando el servicio vocacional? Probablemente podría pensarse que es el lucro, pero no, realmente no lo es. No es el lucro, porque a partir del 1 de enero de 2018, para poder impetrar la subvención, los actuales colegios deberán estar constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro. El factor común, en cambio, es una condición que no pueden superar: que el sostenedor sea persona relacionada al propietario del inmueble en que se ubica el colegio, a pesar que esta condición fue originariamente ajena a la voluntad de la gran mayoría de los establecimientos. En efecto, esta condición fue impuesta, fue exigida por la banca en su oportunidad. ¿Por qué impuesta? Para poder financiar la construcción y ampliación de los colegios, a fin de tener garantías personales y reales distintas al mismo establecimiento, de modo que los bancos evitaran el problema de encontrarse con un establecimiento que, por no pagar sus obligaciones, pudiera cerrar. Ante esta hoy funesta exigencia, ¿qué hicieron casi todos los sostenedores, en su gran mayoría profesores, con un solo colegio? Aquello que les recomendaron: constituir una sociedad en la que ellos mismos fuesen socios. Por eso son relacionados. Tal exigencia fue además promovida por el Estado a través de diversas leyes en las cuales legítimamente confiaron los educadores, respecto de las cuales ha habido pronunciamientos por parte de este excelentísimo tribunal. Por esos mismos argumentos expuestos por el Tribunal Constitucional en algunas de sus sentencias, solicitamos que la libertad de enseñanza prime sobre la forma de organización jurídica que tienen algunos educadores, declarando por consiguiente inconstitucional el requisito que se agrega al artículo 6 de la Ley de Subvenciones, en el literal A4, que obliga a los sostenedores a ser propietarios o solo comodatarios del inmueble en que funciona el colegio. Y además también declarando inconstitucional la primera de las 5 reglas que tiene el inciso 5 del artículo 4 transitorio, que impide a muchos sostenedores seguir arrendando el mismo establecimiento en que hoy funciona el colegio, a pesar que estén dispuestos a transferir la calidad de sostenedor a una persona jurídica sin fines de lucro. Es inconstitucional porque se trata de una prohibición. Se prohíbe a algunas corporaciones sin fines de lucro continuar en el inmueble en que actualmente está el colegio. Mientras que para otro universo de educadores, la solución ha sido regular las condiciones en que van a poder arrendar ese mismo establecimiento. Solo eliminando esta prohibición se podrá dar un mismo trato a todos los colegios subvencionados, permitiendo por lo tanto que todos los alumnos puedan continuar en el colegio que sus padres ya escogieron por ellos. De este modo realmente se garantiza el derecho a la educación y también la libertad de enseñanza. Con esta solución se elimina una interferencia ilegítima y absolutamente desproporcionada, pues el objetivo de terminar con el lucro se ha logrado en el mismo proyecto a través de otro medio, el arriendo regulado. ¿Cuáles son las regulaciones que tiene este arriendo en el proyecto? Primero, se permite arrendar el inmueble donde actualmente está el colegio mediante contratos a 8 años plazo renovables. Segundo, se fija en la ley una renta máxima. No podrá exceder anualmente del 11% del alugo fiscal, dividido en 12 mensualidades. Tercero, la vinculación para ese precio máximo es al alugo fiscal. Por lo tanto, no es el valor comercial que podrían determinar libremente las partes como en cualquier otra operación respecto a cualquier otro bien. Y además, ni siquiera esa renta es el precio, sino que es el límite máximo, porque también se exige que deba ser razonablemente proporcionada en consideración a los ingresos del establecimiento educacional por conceptos de subvención y aportes del Estado, con el objeto de asegurar la debida prestación del servicio educativo. Para una mejor comprensión, solicito a sus señorías excelentísimas que observen el cuadro que nosotros acompañamos a foja 187 del cuaderno especial. En él se aprecia que el proyecto autoriza desde 2021 a que se celebren contratos de arrendamiento con las regulaciones citadas, pero solo a corporaciones sin fines de lucro, con arrendadores que sean igualmente sin fines de lucro,
o que sean de derecho público, y también respecto de terceros arrendadores que tengan lucro, pero que no sean relacionados a la nueva corporación. Admitir, por lo tanto, un trato diferente solo a un grupo de colegios, los que están relacionados, es inconstitucional, tanto porque se trata de una grave discriminación arbitraria, que está proscrita en los numerales 2 y 22 de la Constitución, como también y principalmente porque afecta el núcleo de la libertad de enseñanza de los padres que escogieron los colegios en que actualmente están sus hijos, específicamente el inciso cuarto del numeral 11 del artículo 19 de la Constitución. Su señoría excelentísima, ustedes podrán apreciar que se ajusta mejor a la Constitución aplicar las mismas reglas para todos los actuales sostenedores que opten por transferir la calidad de corporación a una corporación sin fines de lucro, suprimiendo esta regla que es desproporcionada, pues el mismo proyecto ha regulado el arriendo. Solo así se puede lograr plenamente el objetivo del proyecto sin vulnerar gravemente la libertad de enseñanza, garantía que, por cierto, incluye el derecho de los padres que ya eligieron el colegio y que esperan sea exactamente el mismo colegio a partir del 1 de enero de 2018. Esa es la fecha crítica, no es al 2021, porque al 2018 se deben transformar en corporaciones sin fines de lucro y por lo tanto a esa fecha algunos sostenedores no van a poder hacerlo, no van a transferir la calidad debido a que no van a poder continuando el único bien que constituye su patrimonio. Voy a finalizar esta parte de mi exposición, la primera, afirmando que con las supresiones señaladas se va a superar la discriminación arbitraria que está prohibida en los números 2 y 22 del artículo 19 de la Constitución, pero esto además va a beneficiar a aquella otra discriminación que es absolutamente incomprensible, aquella que pesa respecto a los colegios que tienen 400 o menos alumnos, porque ellos también van a poder optar a este régimen, y de ese modo se evita esta interferencia innecesaria que no supera el test de proporcionalidad, dada que la regulación se puede aplicar al igual que en todos los demás establecimientos. La segunda parte de mi exposición la voy a destinar a referirme al concepto de fines educativos que se incorpora en el proyecto. En nuestra presentación escrita, acotamos la declaración de inconstitucionalidad no a todo el artículo, sino a los incisos segundo a séptimo del nuevo artículo tercero que se agrega a la ley de subvenciones. Ahí identificamos cuáles son los vicios y la vulneración de la libertad de enseñanza, por la vía de prácticamente anular la necesaria autonomía de los sostenedores para sus proyectos educativos. El cuestionamiento constitucional dice relación con la determinación ex ante de una lista cerrada o taxativa de usos para la subvención, lo que restringe gravemente la facultad de organizar y mantener establecimientos educacionales, que está garantizada en el numeral primero del numeral 11 de nuestra Constitución, artículo 19, pues carecerán de la flexibilidad necesaria para desarrollar los más diversos proyectos educativos y de la posibilidad real de innovar, pues no hay ningún fin que admita claramente esa opción. Por el contrario, es previsible que va a ser a través del reglamento del Ministerio de Educación, de las normas de carácter general de la Superintendencia de Educación y también de su fiscalización ex post, que solamente se agreguen más restricciones, más limitaciones, por lo tanto, al perfeccionamiento continuo de los proyectos educativos, pues estarán sujetos a los controles de la Administración, que son habitualmente conservadores, homogéneos y burocráticos. Consideramos que la aplicación práctica de esta disposición va a terminar por reducir el servicio vocacional a un catálogo estandarizado de actividades permitidas por el gobierno de turno a través de la superintendencia, socavando por lo tanto los niveles necesarios de autonomía calificada que tienen los sostenedores desarrollando sus proyectos educativos, como lo ha resuelto este Tribunal Constitucional. Igualmente, la norma no satisface el test de proporcionalidad si se observa que otras disposiciones aseguran con creces el uso correcto de los recursos públicos destinados a fines educativos. Por ejemplo, el proyecto expresamente contempla ampliar la información que se debe entregar a la Superintendencia de Educación para los sostenedores sobre gastos en educación. También asigna facultades de control especial a los organismos fiscalizadores, como es el caso del Servicio de Impuestos Internos. Adicionalmente, especifica la forma en que los sostenedores deberán rendir cuenta de los gastos, aumentando la exigencia. Exime también al Servicio de Impuestos Internos del secreto tributario para efectos de transferir información a la Superintendencia de Educación y al Ministerio de Educación. E incluso se crea un ilícito administrativo especial aplicable a los sostenedores. Eso es suficiente. Pero además, los números clausus en relación con el férreo sistema de control y fiscalización que incorpora el proyecto es una medida innecesaria. También vulnera el test de proporcionalidad constitucional porque excluye actividades que naturalmente podrían considerarse fines educativos.
A título de muestra, solo voy a destacar 3. Primero, no se permite, no queda abierto el espacio para que se otorguen beneficios a los docentes, técnicos y asistentes de la educación si dichos beneficios no representan jurídicamente un pago. Solo se autorizan pagos directos a ellos. Tampoco se autoriza el arrendamiento de infraestructura complementaria para desarrollar actividades educativas fuera del establecimiento educacional. Y además, tampoco vemos cómo podrían darse prestaciones cuyos destinatarios sean las familias, justamente aquello que se ha dicho por el Ministerio de Educación que es clave. Las familias no tienen en muchos casos capital social y por lo tanto también es necesario atenderlas a ellas como núcleo y no solamente al estudiante en el aula. Adicionalmente, el mismo artículo fines educativos prohíbe la celebración con operaciones relacionadas, con partes relacionadas, en vez de optar por regularlas. En vez de optar por un criterio razonable y eficacia aprobada, como aludía Acción Educar, pero en múltiples servicios públicos. Si la educación es un servicio público, en otros servicios públicos también está contemplada regulación especial, electricidad, servicios sanitarios, obras públicas, concesiones de obras públicas. Por lo tanto, la regla es que se celebren las mismas condiciones que prevalecen en las mismas operaciones en el sector de que se trate. La opción del legislador, por lo tanto, de prohibir y no regular la operación de partes relacionadas, también lleva al absurdo de terminar, en muchos casos, con contratos vigentes que se han celebrado en condiciones más económicas que las que van a ofrecer terceros no relacionados, precisamente por la ausencia total de un vínculo o relación de confianza que gatilló esa contratación. En suma, esta prohibición afecta el derecho a organizar establecimientos vocacionales, consagrado en el numeral 11 del artículo 19 de la Constitución, ya que se trata de una interferencia ilegítima y desproporcionada, basada en la desconfianza. Aquí hay solo desconfianza, pero la desconfianza se transmite también a los sostenedores que van a estar dispuestos a transferir la calidad de sostenedor. Por lo tanto, los que están dispuestos a transformarse en corporaciones sin fines de lucro van a estar sujetos a esa misma desconfianza. En conclusión, esta excelentísima magistratura tiene la oportunidad de garantizar que todos los actuales colegios continúen educando a partir del 1 de enero del 2018, en la medida que suprima la discriminación arbitraria que va a afectar solo a alguno de los colegios, a alguna de las futuras corporaciones sin fines de lucro. Esta oportunidad se puede concretar si se declara inconstitucional. Primero, en la norma sobre los denominados fines educativos, suprimiendo el artículo 3º nuevo de la Ley de Subvenciones, exactamente los incisos 2º a 7º. Segundo, en el artículo 6º de la Ley de Subvenciones, que elimina el nuevo requisito para imputar la subvención, consistente en ser propietario o comodatario del inmueble, que se ha agregado como literal a cuater nuevo. Y tercero, suprimiendo el numeral 1, el inciso 5 del artículo 4º transitorio, de modo que todos los colegios puedan continuar funcionando, sujetos a las mismas regulaciones aplicables a los arriendos, sin discriminación alguna. Finalizo mi exposición agradeciendo al Tribunal Constitucional el que se haya dispuesto a esta audiencia y también transmitiéndole la confianza a mis representados en que la sentencia abordará integralmente estos principios claves de nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Bien, les pedimos entonces que tomen su ubicación los próximos expositores, el honorable diputado Giorgio Jackson y Leonardo Vilches. Entonces, por el movimiento Revolución Democrática, expone el honorable diputado Giorgio Jackson, por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. En esta presentación quiero manifestar la posición que hemos adoptado desde el movimiento Revolución Democrática ante este requerimiento que se ha hecho al Tribunal Constitucional, en el cual se estaría alegando que el proyecto de inclusión aprobado en la Cámara de Diputados y en el Senado, en el Congreso, atentaría constitucionalmente a los valores más básicos. Lo que nosotros nos preguntamos es si es que el hecho de que no se pueda excluir por capacidad de pago, que el financiamiento público entregado para una finalidad específica no pueda desviarse, y el núcleo central,
que nadie tenga más oportunidad que otro al momento de elegir, nosotros creemos que no puede ser inconstitucional. O bien, lo que se está defendiendo es la ideología de quien escribió la Constitución y no el principio mismo que debiese estar detrás de la igualdad ante la ley. Incluso la Constitución introduce un elemento de igualdad sustantiva, por lo que el Estado estaría en incumplimiento de su labor si no estuviese creando las condiciones sociales que permitieran a todos los ciudadanos su mayor realización. Si promoviese cualquier medida que generara mayores diferencias entre sus ciudadanos, estaría en falta. Este deber, en materia educacional, se muestra tanto en la actividad prestacional del Estado como en su actividad regulatoria, de la prestación de derechos sociales por parte de privados. Si recogemos un poquito de historia de la reciente legislación, esta nace de una demanda social histórica, tratando de asegurar el derecho a la educación, de la cual fuimos parte millones de personas. Luego, distintos programas de gobierno se ofrecieron ante la ciudadanía para que, a través de una elección popular, se escogiera cuál de estos programas debiese ser ejecutado. Y posteriormente, una discusión parlamentaria y aprobación democrática ha llevado a esta legislación a ser todavía no promulgada, pero estar en esta instancia. Y el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por parlamentarios ante este tribunal político es un intento desesperado que no corresponde ser utilizado cuando se pierde una discusión legislativa. Esto sería no por aprehensión jurídica, sino por una aprehensión meramente ideológica. Y algunos de los argumentos de los cuales me gustaría presentar unas objeciones, partiendo por la selección, que ya se ha dicho bastante. Se dice que el requerimiento vulnera la libertad de abrir, organizar y mantener establecimientos al prohibir seleccionar, pero confunde la libertad de organizar, de determinar el contenido, la forma en que se prestan los servicios, es decir, el ejercicio de la actividad educativa, con el supuesto derecho de excluir, ex ante y sin proceso pedagógico de por medio, a un estudiante y su familia. Este supuesto derecho no está consagrado ni en la Constitución ni en ningún tratado. Es más, además de no estar tocada la libertad de enseñanza, ya existe la prohibición de seleccionar de primero a sexto básico, y no sé si es que existe alguna diferencia objetiva que pueda justificar que sea distinto de séptimo en adelante. O sea, no se declaró inconstitucional el no poder seleccionar de primero a sexto básico. No entiendo por qué de séptimo a cuarto medio la Constitución fija traza una línea desde la cual ya no se pueda seleccionar. Distinto es que ahora habrá un mecanismo que hará efectiva esta disposición porque se burló durante muchos años de primero a sexto básico, como lo dicen bastantes estudios. Además, esta disposición es exclusivamente para aquellos establecimientos que reciben fondos públicos y no para su totalidad, como la mayoría de las normativas dispuestas en la ley. Se dice que atenta contra la libertad de elegir de los padres por tener un mecanismo aleatorio. ¿Y cómo, ya lo he dicho bastante, lo dijo Gregorio Lacua, cómo asegurar una mejor libertad de elegir, sino otorgando la misma probabilidad de éxito en el proceso de postulación a los padres y apoderados? Es más, una norma que no se dice mucho, pero hasta el día de hoy, si es que tiene cupos disponibles, el colegio puede reservarse el derecho de admisión, por así decirlo, y no aceptar a algún estudiante por más que tenga sitiales vacíos. Hoy día ya eso no se puede, y el colegio que recibe fondos públicos tiene el deber, como prestador educacional, de recibir y aceptar el derecho a la educación de ese niño o niña que está postulando. Por lo tanto, decimos que acá no hay argumento que sustente dicho alegato. En tercer lugar, se alega, con respecto al fin al lucro, que anularía el derecho a organizarse. Es bastante extraño, primero, porque solo lo establece para aquellos establecimientos que puedan recibir fondos públicos, es decir, no para recibir el reconocimiento oficial. Y en segundo lugar, ya han existido cambios en las reglas administrativas, jurídicas, el 2007 con el cambio de la LGE en cuanto al giro único, y el Estado ya, entre comillas, anula ese derecho en el caso de las universidades porque les prohíbe perseguir fines de lucro. Y acá, en el fondo, no se está atentando contra el hecho de crear una institución, sino que los antecedentes históricos han demostrado que el lucro no funciona como un incentivo correcto al momento de organizar la educación. Eso es lo que se está discutiendo en términos políticos y, por lo tanto, no puede ser amparado bajo un argumento de la Constitución que, dicho sea de paso, no prohíbe la posibilidad de legislar y limitar el derecho a esa creación de nuevos establecimientos. Fijan que se pueden gastar los recursos y eso parecería ser excesivo, pero tal como lo hacen otros fondos dispuestos en distintas leyes, fija para qué están esos fondos públicos, y me parece de toda naturalidad que por el interés común de asegurar la calidad en el servicio educativo, nosotros podamos como sociedad destinarle fondos, o sea, darle destino a dichos fondos que salen de las arcas fiscales. Y el proyecto solo amplía esas normativas para
evitar ciertas anomalías y ciertos desvíos que han existido históricamente con la legislación vigente. Se ha dicho también que se infringe el derecho a abrir nuevos establecimientos y eso atentaría constitucionalmente contra el derecho, contra lo establecido en el 19 artículo 19, número 11. Y la verdad es que se podrán seguir abriendo. La pregunta es si es que van a poder contar con recursos públicos. Y cuando se trata de darle buenos fines a los recursos públicos, basta ver cómo se financia el sistema actual, que es por alumno, es más por asistente. Disculpen. Si es que reducimos al absurdo para ver el argumento, podríamos decir que cada estudiante podría querer un proyecto educativo distinto y tendríamos que abrir más de 3 millones de colegios. Evidentemente no da la escala para que un subsidio alcance para tener a cada estudiante con un solo establecimiento. Por lo tanto, es de toda lógica entender que cada apertura de nuevo establecimiento le quita recursos a los establecimientos ya existentes. Por lo tanto, para garantizar la calidad de la educación se requiere cierta escala en los establecimientos. Y es de toda lógica que podamos determinar y delegar en la autoridad administrativa el criterio para poder establecer si es que existe suficiente demanda, o sea, suficiente oferta académica o no, que permita el ejercicio correcto de la calidad educativa y no meramente entenderlo como un juego de subsidios que puedan estar ante cualquier oferta infinita. Por eso el criterio es bastante importante que se aplique en esos momentos. La gratuidad del servicio evidentemente va en la línea de lo firmado por Chile en los tratados internacionales, en el Pacto Internacional por Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la verdad es que es el centro, desde mi punto de vista, de este proyecto de ley, el que nadie pueda quedar excluido por capacidad económica, y yo creo que eso podríamos estar bastante de acuerdo en que no se puede discriminar a una familia por cuántos recursos tiene, como existe hasta el día de hoy, sin perjuicio de que puedan existir ciertas becas en establecimientos. Eso no es argumento para que se quede ni siquiera un estudiante fuera de los establecimientos que reciben fondos públicos por materia económica. Para ir terminando, con respecto a la ley Zamudio, la verdad es que no sé si es que realmente se quiere afirmar por parte de quienes reclaman que la libertad de enseñanza está por sobre la prohibición de discriminación arbitraria. La verdad es que si es que se declara inconstitucional la aplicabilidad de la ley Zamudio al interior de los colegios, no se creerá que se está a su vez faltando a todas las convenciones de derechos humanos y al más mínimo sentido de justicia. Finalmente, argumentos políticos y de consideraciones políticas, dado que acá, independiente de las consideraciones jurídicas, también hay un juicio de valor, hay una escala de valores que cada uno de ustedes como ministros posee y que evidentemente los va a atender a una opción u otra. Esto no es meramente jurídico, legal, técnico, sino también una consideración bastante política. Me antecedía los grupos de sostenedores, quienes yo esperaba ver discusiones con respecto a la selección, a los procesos educativos, pero sin pudor se dedicaron a hablar con respecto a los arriendos, a las personas sin fines de lucro, al uso de los recursos con partes relacionadas y a la propiedad. Eso es lo que le importa a los sostenedores. Y es muy decidor, y hay un dicho popular que dice confesión de partes, relevo de pruebas. Entonces hay un aspecto de intereses que legítimamente están defendiendo acá en esta instancia, pero que es importante que se manifieste de tal manera. Hay intereses en juego, intereses económicos, y yo creo que es importante que quede establecido de esa manera. Si el problema son los mecanismos y no el fondo, es decir, que estaremos de acuerdo con que no exista lucro, copago y selección y que eso sería constitucional, pero los mecanismos pudieran alterar alguna norma de la Constitución, sería bueno que el tribunal propusiera o recomendara alternativas o aplicaciones de reglamento, más que censurar a un órgano democrático como el Congreso, que ya ha legislado con respecto a esta materia. Desde el punto de vista de Revolución Democrática, ni el principio ni los mecanismos acá son inconstitucionales, y más allá de las inhabilidades que puedan existir en este tribunal, o no sabemos si las consideraciones que se vayan a hacer, si es que se declaran inconstitucionales, una vez más se pondrá el foco sobre la validez de nuestras instituciones, la validez de la democracia, de cómo quienes se han manifestado con su derecho a voto en las urnas, han manifestado la elección de un programa, la elección de ciertos congresistas, la aprobación de ciertas normas, también la deliberación colectiva en el espacio público, y yo creo que es bastante delicado en los momentos que se están viviendo de confianza en las instituciones poner en tela de juicio eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, en esta audiencia tiene la palabra por el Partido Comunista de Chile, don Leonardo Vilches Yáñez, por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señoras ministras, señores ministros, buenas tardes ya.
Vengo en representación, en mi calidad de jefe de gabinete de la diputada Camila Vallejo, a exponer algunos argumentos que quisiera se entendieran complementarios a los que fueron presentados en el escrito en donde solicitamos esta audiencia el pasado día viernes, en donde nos referimos con mayor precisión respecto de las cuestiones constitucionales que están y que son objeto de este procedimiento de requerimiento. A nuestro juicio, los argumentos vertidos por los requirentes esconden tras de sí una realidad que no reconocen explícitamente, pero que necesariamente debemos representar en esta oportunidad. Como puede desprenderse de la lectura del escrito de requerimiento, las objeciones están vertidas, pero tienen un origen y un fundamento en la divergencia política, específicamente respecto al rol del Estado en la prestación del servicio educacional. Por lo mismo, parecen confundir esta instancia jurisdiccional ante vuestro tribunal con la deliberación democrática que corresponde desarrollar en el Congreso Nacional. Utilizando las facultades que le entrega la Constitución a este órgano constitucional, con un evidente afán contramayoritario y antidemocrático. Creemos, señores ministros, que corresponde rechazar todos y cada uno de los argumentos del requerimiento de inconstitucionalidad que fue presentado por los senadores Alaman, Chaguán, Coloma, Espina, García Ruminot, Larraín, Osandón, Orpiz, Pérez y Fonbaer, y al cual adhirieron numerosos diputados de la misma coalición. Y corresponde rechazarlo al menos por las razones que expondré a continuación, las que por razones de tiempo buscarán mostrar los déficits argumentativos que afectan transversalmente al requerimiento, y no me voy a referir, por tanto, en específico a ellos. El primer punto se refiere sobre la interpretación constitucional que hace el requerimiento, porque evidentemente para desarrollar el requerimiento los senadores debieron apelar a un método determinado de interpretación para imputar la inconstitucionalidad de diversas normas que el proyecto de ley de inclusión legisla. Nuestro análisis es que dicho método corresponde a una exégesis inadecuada, pues tratan la norma constitucional como si fuese un texto escrito en piedra, inmutable a los cambios históricos de nuestra sociedad. De tal modo, a juicio de los requirentes, la inconstitucionalidad del proyecto derivaría del objeto explícito que dice el proyecto, cuál es derribar 3 pilares del sistema educacional que fue creado a la par de la Constitución de 1980. Sin embargo, como sabiamente dijo en 1848 don Andrés Bello, lo cito: el movimiento social debe influir en las leyes civiles. Los legisladores deben modificarlas para ponerlas en armonía con él, pero de que debiesen hacerlo no se sigue que lo hayan hecho definitivamente, y mientras la modificación no se lleve a efecto, es evidente que las leyes civiles no pueden mirarse como emanadas de un movimiento social que no representan, que no ha obrado en ellas. Tales son las opiniones que constantemente hemos profesado acerca de las leyes civiles y no pensamos de otro modo acerca de las constituciones. Esto lo publicó en 1848 en La Araucana. Justamente es el desarrollo histórico de nuestro país y el movimiento social asociado el que puso de relieve la crítica a la institucionalidad de la educación chilena. De ahí nació la demanda de legislar la reforma educacional que estamos hoy día desarrollando en el Congreso. Y es una demanda a la que los representantes elegidos democráticamente siguen estando comprometidos. Por cierto, el estratagema institucional que va detrás del avance reformista es la resignificación del derecho a la educación, por un derecho social garantizado para todas las personas. Pero esta resignificación no requiere necesariamente un cambio en el texto escrito de la Constitución, porque es un cambio interpretativo, que adicionalmente robustece las garantías fundamentales. Por ejemplo, la libertad de enseñanza no solo se ha conservado en el proyecto, intacto a como está en la Constitución, sino que ha extendido sus alcances, porque el proyecto de ley cuestionado por los señores senadores requirentes asegura con mecanismos no discriminatorios el derecho a la elección de los padres. Adicionalmente, no impide que colegios o particulares abran establecimientos que reciben aportes del Estado. Lo que sí hace el proyecto es regular el funcionamiento de dichos establecimientos. Y aquí quiero detenerme un momento, señores ministros. ¿No es acaso, les pregunto,
de toda lógica y sentido común que el Estado imponga deberes mínimos de comportamiento, estándares de respeto por la igualdad, la no discriminación y la libertad a los establecimientos que reciben fondos públicos, considerando que son fondos públicos que se obtienen con cargo a impuestos generales. Por lo tanto, pertenecen a todos los chilenos y chilenas. Señores ministros, señoras ministras, si hay aquí una ley inconstitucional, en la práctica es precisamente la que actualmente rige en Chile. Y el letargo en la entrada en vigencia del proyecto de inclusión es un atentado al respeto de los derechos fundamentales de las familias chilenas, especialmente de las familias más pobres de este país. Lo anterior nos permite mostrar, en rigor, toda esta instancia de requerimiento nos permite mostrar que nuestro sistema político actualmente está tensionado por fuerzas opuestas, de un modo que nuestra historia política reciente no conocía. Por un lado, la tensión por reformar la institucionalidad, que está impulsada por el gobierno, y por el otro, la tensión de impedir estos cambios que promueve la oposición, aferrándose a un supuesto contenido pétreo en la Constitución. A estas fuerzas necesariamente hay que sumar aquellas que tensionan el sistema hacia una nueva institucionalidad a través de una nueva Constitución. De tal modo, el momento constitucional que estamos viviendo, y particularmente en este requerimiento, señores ministros, es solo comprensible políticamente. Lo paradójico del asunto es que, tal como muestra el requerimiento de los señores senadores, quienes recurren a una argumentación jurídica ortodoxa, evaden el conflicto político propio del desenvolvimiento democrático e intentan torcer la voluntad popular a través de interpretaciones caducas de la norma constitucional. En rigor, lo que ocurre es que desde sus perspectivas, los requerentes ignoran la dimensión constitutiva de la política, es decir, de cómo es posible transformar las instituciones legítima y pacíficamente a través de un proceso democrático que está previamente establecido. En efecto, los requerentes no hacen una objeción puramente formal de inconstitucionalidad, sino que reprochan el contenido mismo del proyecto de ley, por una cuestión de opción política que es sumamente legítima en nuestra democracia. Esto es una divergencia política a la que ellos arbitrariamente atribuyen infracción de normas constitucionales. Para terminar, señores ministros, señoras ministras, y más allá del concepto de educación que tengamos, del concepto de derecho de educación que tengamos, el sistema vigente admite la discriminación a las familias de menos recursos, lo que contraviene el texto expreso de la actual Constitución. En efecto, si nos remitimos exclusivamente a lo sostenido por el artículo 19, número 11, inciso cuarto de la Constitución, que señala: los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Este derecho, en la práctica, ha quedado reducido a letra muerta en muchos colegios particulares subvencionados, que tienen la posibilidad de elegir ellos a sus estudiantes y a sus familias, sea por su capacidad de pago, por el tipo de familia o por las consideraciones que ellos estimen, discriminando, seleccionando, dicen, arbitrariamente. Justamente es todo lo contrario al derecho que está consagrado hoy en la Constitución. A eso me refería con que el actual sistema es inconstitucional. Este proyecto de ley es un avance para garantizar el derecho a las familias a elegir, eliminando todos los criterios de selección que hoy imperan. Y son los legisladores quienes están llamados a organizar nuestras instituciones de modo que la realización de todas y todos sea recíproca. Combatir las desigualdades e injusticias del sistema educacional chileno desde esta perspectiva es un asunto fundamental para la transformación de la realidad. Mejorar la calidad de la educación no es un asunto puramente técnico, es evidente y esencialmente político, en tanto combate en el mediano y en el largo plazo la pobreza cultural y económica del país, las injusticias mayores ante las cuales la sociedad chilena se ha revelado en los últimos años. Es entonces el deber del Congreso Nacional, integrado por representantes elegidos democráticamente, cumplir y defender el mandato soberano del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien. Habiendo escuchado entonces a todos los inscritos para esta audiencia pública, se pone término a ella. Les agradecemos los aportes de los que intervinieron. Sin duda nos van a ilustrar para tomar una mejor decisión el día de mañana. Muy buenas tardes.